No sé si me dice. Exacto. Todas las reuniones son que estoy. Sí, no. Ya, ustedes, pero eso es todo. Sí. Buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Ingeniería en Sistemas para estas presentaciones de nuestras flamantes ingenieras ya. Para que todo marche bien, si es posible, ¿no? Yo les pido que desactivemos los teléfonos celulares para lograr una buena presentación. Entonces, adelante, por favor. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes con todos, público en general. Mi nombre es Elisa Herrera y para mí es un placer presentarles hoy mi trabajo de integración curricular, que es implementación centralizada de control de acceso de información e identificación personal. El componente que yo realicé fue requisitos de control de acceso para la recolección, procesamiento y almacenamiento de información e identificación personal. Para esto tenemos que entender primero la problemática que existe. Los mecanismos de control de acceso en la recolección, el procesamiento y almacenamiento de información de identificación personal requieren una estructura que garantice la protección de los datos y el cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos. En este contexto es fundamental tener un mecanismo centralizado que nos permita realizar dichas acciones. Para resolver este problema, me he enfocado primero en conectar con dos controles de acceso que son RBAC y MAC. RBAC por su parte va a ayudar en la gestión de roles dentro del mecanismo y por su parte MAC va a ayudar, MAC es control de acceso mandatorio que nos va a ayudar en los niveles y en las restricciones de la información. También se han aplicado técnicas de pseudonimización como es también el cifrado de la información para que esta información no tenga acceso a cualquier persona o no pueda ser vulnerada por cualquier persona. Entendiendo la problemática, me he planteado los siguientes objetivos, que son implementar un mecanismo de control de acceso para la protección de información de identificación personal, cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos y con el GDPR europeo. Es importante garantizar la información, alineados también con estos dos normativos, tanto la nacional como la internacional. Como de objetivos específicos, tengo tres. El primero es plantearme los requisitos, cuáles son los requisitos que necesito para el control de acceso. Esto es fundamental para el prototipo que se implementó. Y también hacer el análisis de los dos mecanismos que estoy utilizando, que son RBAC y MAC. Ver qué criterios tiene uno, qué criterios tiene otro, para poder unirlos en este prototipo. Y por último, la validación del mecanismo implementado mediante pruebas funcionales y también pruebas de rendimiento. Ahora, la metodología que se ha utilizado para este mecanismo es Design Time Research. Esta metodología nos permite diseñar, implementar y evaluar el problema. Es específicamente para resolver un problema en específico. Y se basa por las fases. La primera que tenemos que es el planteamiento del problema, entender cuál es el problema que necesito resolver, como es tener un control centralizado de acceso en las tres fases, en la recolección, el procesamiento y el almacenamiento de la información. También definir los objetivos claves que me voy a plantear para resolver esta problemática.
En el diseño y en el desarrollo viene ya la implementación del mecanismo que es de control de acceso, que son RBAC, el mecanismo de control de acceso basado en roles, y el mecanismo de control de acceso basado en mandatos, que es MAC, y el desarrollo del prototipo que se implementó. Y por último, evaluar y demostrar que este mecanismo cumple con todas las leyes, que también con los requisitos que me planteé, también vi artículos de las leyes y ver si cumplen y ver que todo esté alineado. Una de las metodologías que me ayudó en este trabajo es Scrum. Scrum, los 3 puntos claves de Scrum son el Product Backlog, que me permite crear mis éticas y mis historias de usuario para ir viendo por partes cuáles son los requisitos que yo necesito. Los sprints, que partí con 3 sprints, cada uno de estos sprints estaba enfocado en cada uno de los objetivos que tenía, que planteé objetivos. Y las iteraciones y validaciones, las iteraciones y validaciones que fueron reuniones en las que se pudo ver los ajustes o los cambios que tenía que realizar en cuanto al prototipo. Ya, la solución propuesta. ¿Cuáles son los requisitos para la recolección, procesamiento y almacenamiento de información identificativa personal? Vamos primero con el consentimiento y la validación de los datos. Rige con el artículo 7, tanto de la Ley Orgánica de Protección de Datos y con el GDPR europeo. Aquí se establece que se debe tener un consentimiento de un usuario para poder recolectar los datos, para saber la información que un usuario está entregando. La clasificación de los datos, que se basa en el tratamiento. ¿Qué tratamiento yo le voy a dar a estos datos? Aquí apliqué los controles MAC, que va a segmentar la información dependiendo del nivel de sensibilidad. Esto lo rige en base al artículo 6 y 32 del GDPR europeo y el artículo 4, 24 y 25 de la Ley Orgánica. La gestión de roles y políticas de acceso se basa aquí con esto se implementó con RBAC, viendo qué roles voy a implementar para el mecanismo. La pseudonimización de los datos, cómo voy a proteger la información para que no sea accesible para todas las personas, y los controles de acceso. En este control de acceso pueden entrar el tema del tiempo que se va a presentar la información dependiendo de lo que se necesita, dependiendo del rol. Control de acceso. Y esta es la estructura general de todo el componente. Es la recolección de datos que partimos recolectando la información de los usuarios con permisos, validando si la información es la que se necesita, los requerimientos, qué requerimientos y qué políticas voy a implementar en RBAC y MAC. En la parte del procesamiento igual, cómo separo la información, cómo clasifico la información, se almacena, se segmenta, se almacena en una base de datos y si se necesita por alguna razón, dependiendo de los roles que se han aplicado con RBAC, acceder a la información, se tiene que obtener un permiso. Ahora, RBAC y MAC. RBAC, para implementar RBAC se hicieron 3 roles fundamentales, que son el administrador de la base de datos, el propietario de la base de datos y el custodio de la base de datos. El administrador de la base de datos se encarga de la recolección de la información de identificación personal para guardarla en el custodio en la base de datos. El rol del propietario es el que asigna las políticas de qué persona puede acceder a la información y bajo qué condiciones. Y el custodio es la persona que protege la información. Aplicadas la aplicación de políticas de seguridad en cuanto a MAC. Aquí se dividió por niveles de sensibilidad, que son niveles de confidencialidad, que son públicos, que son información que puede ver, que no es sensible para todo. Se puede ver tranquilamente la información. La información privada, que igual se restringen ciertos campos, qué información puedo ver, qué información no puedo ver. La restringida, que es la información más sensible, que no se tiene que otorgar los permisos
para ver qué información necesito ver y la información confidencial. ¿Y cómo se integraron los modelos de RBAC y MAC? Implementando estas dos técnicas, tenemos que primero al momento de integrar RBAC y ver los roles, estamos primero cumpliendo una capa de seguridad. Para el momento de implementar también MAC, estamos viendo que aquí el rol tenga algún permiso específico y tenga algún rol en específico. Si no tiene un permiso de MAC, tiene que solicitar el permiso. Cumplimos otra capa de seguridad para que no se vulnere la información. Cuando se hizo el cifrado, aplicando técnicas de autenticación y cifrado. Y las conclusiones. En los requisitos de control de acceso se definieron tanto los roles, los niveles de confidencialidad y las políticas, tanto alineadas como vimos en cada uno de los requisitos con la Ley Orgánica de Protección de Datos y el GDPR europeo. Y RBAC también, la combinación de estos dos permitió asignar permisos según roles, en cuanto que MAC estableció restricciones estrictas según la clasificación de los datos, asegurando la confidencialidad y la transparencia. Y se probó el sistema en un entorno controlado, en donde se verifica la estabilidad y la gestión también tanto de memoria, del disco, del procesador, funcionamiento, evaluación del prototipo. Y las recomendaciones. Haciendo todas las pruebas, se recomienda aumentar los volúmenes de datos y cargas más complejas para evaluar la estabilidad del sistema. También sería interesante desarrollar un módulo de monitoreo que evalúe en base a las normativas legales. Y se recomienda también utilizar otro tipo de tokenización o tal vez con aleatorio evaluando el impacto en la seguridad. Otorgar un poquito más de seguridad. Y gracias. Gracias. Entonces, a continuación, pues, a continuación vamos a hablar ahora de mi componente, que es básicamente la implementación de un mecanismo de control de acceso a datos de información personal, aplicando de acuerdo al GDPR europeo y la LOPD del Ecuador. Entonces, tenemos estos son los puntos que toparemos dentro de la presentación. Y como problemática tenemos que la gestión de la información de identificación personal de identificación personal representa un desafío constante debido a que tenemos diferentes lineamientos específicos para su protección dentro del sistema de sistemas informáticos. Aquí básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que no existen directrices claras de cómo implementar cada uno de los artículos que nos están diciendo cada uno de estos dos reglamentos. Listo. Como objetivo general, tenemos que implementar un mecanismo de control de acceso centralizado para la autenticación y autorización de solicitudes de acceso a API con el Reglamento General Europeo de la Protección de Datos, GDPR, y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPD. Este objetivo general tiene consigo 4 objetivos específicos, básicamente en donde aplicamos los enfoques multicapa, multifactor, además de implementar los controles MAC y RBAC, y también determinar los riesgos que existen dentro del mecanismo que estamos desarrollando. Y finalmente realizamos la evaluación del funcionamiento del prototipo, ya sea con pruebas funcionales y también con pruebas de rendimiento. Entonces, ahorita las metodologías que utilizamos es el Design and Research, o DSR, que básicamente es que hacemos un prototipo, creamos un prototipo que cumpla y dé la solución a la problemática planteada. Entonces, como ya les mencioné, la problemática, los objetivos, vamos con el diseño, que básicamente es donde planteamos la arquitectura del componente en sí, y vemos que cumplan y que se incluyen los controles MAC, RBAC y multifactor de autenticación y algunas implementaciones que veremos a continuación. Después de eso, lo que vimos es la demostración. Básicamente es que el funcionamiento de nuestro mecanismo sea válido y cumpla con los requerimientos que hayamos planteado. Finalmente, vamos con la evaluación, con las pruebas de funcionalidad y de rendimiento, y finalmente la comunicación, que es el documento de TIC, donde prestamos las soluciones que obtuvimos durante la investigación. De esta manera, ocupamos nosotros otra de las metodologías, es Scrum, que básicamente ayuda a organizar el trabajo de manera práctica y flexible. Aquí lo que hace Scrum es que se desarrollan diferentes sprints, en donde se van realizando partes funcionales del prototipo. Y de esta manera, a medida que vamos trabajando en los sprints, se va a dar una mejora continua del producto.
Y finalmente, tenemos la última metodología, que esto es para el análisis de riesgos, que nos permite detectar posibles riesgos de seguridad desde las fases de diseño, y por eso hemos optado por el modelo de amenazas STRING. Aquí lo que podemos ver es el diagrama de componentes, que se compone principalmente por el usuario, que básicamente es el que interactúa con el prototipo. Seguimos con Primary Authentication, que es donde se da la verificación de las credenciales del usuario, dándose asignados ver si es la persona que dice ser. Después pasamos a al segundo componente, que es el multifactor de autenticación. Esto lo que hace básicamente es que la persona se autentique por una segunda vez. Después de eso, vamos a Authorization Engine, donde se ve qué rol tiene la persona dentro de la base de datos, ya sea admin, owner o custodio. Para después, dado el rol que tiene la persona, vemos qué accesos tiene cada uno de los roles, y por lo cual darle los datos ya sean anonimizados o de anonimizados. Cada una de las actividades que se realicen dentro del prototipo se van a ir registrando en Security Event Log. Ahorita lo que vemos es la segregación de roles. Es una implementación que vimos que era factible para nuestro prototipo, debido a que es un principio de seguridad y busca dividir responsabilidades dentro del sistema para evitar que una persona tenga el control absoluto sobre algún proceso. Entonces, nuestros roles principales son administrador, propietario y custodio. El administrador básicamente se encarga de la base de datos, de la seguridad y también de la infraestructura de nuestro equipo. El siguiente es el propietario. El propietario se encarga de entregar los datos, de establecer políticas y también de asignar un custodio. Y finalmente el custodio, que es el que se encarga de asignar, modificar y eliminar los datos del propietario y hacer cumplir las políticas que estén establecidas. Otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta es los niveles de confidencialidad, que básicamente es que se clasifica la información según su accesibilidad y el acceso permitido. Se divide en categorías asegurando que los usuarios autorizados puedan acceder a los datos, a los diferentes datos. Aquí tenemos los datos privados, que básicamente son como, por ejemplo, el ID que tiene dentro de la base de datos, el número de teléfono que tiene dentro de una organización. Entonces, sí son datos que en sí no ayudan a identificar a la persona y ni tampoco alteran la seguridad de la misma. El siguiente es el privado. Este vuelta puede ser, por ejemplo, el nombre, apellido, fecha de nacimiento. En sí son datos que ayudan a identificar a una persona, pero no ponen en riesgo su seguridad, por eso tiene un riesgo asociado a él. El siguiente es el restringido. Este sí podría decir cómo es el número de seguro social, el grupo. Y eso es, por ejemplo, que no, este se ayuda a identificar a la persona, pero lo que y es de riesgo asociado alto, debido a que si se filtra podría llegar a causar fraude o acoso a la misma persona. Y el último nivel es confidencial. Este es asociado más a, por ejemplo, a contraseñas, datos financieros. Son datos que sí afectan a la persona y si se llegan a filtrar podrían dar la falsificación de identidad o, por ejemplo, el acoso social. Por ejemplo, el social de espíritu. Aquí tenemos el modelado de amenazas, que se constituye básicamente en el front, que es donde interactúa la persona, y el backend, donde se da la gestión de cada una de las actividades que se realizan dentro del sistema. Y los controles de mitigación son los controles que hemos implementado para que podamos nosotros cumplir con los objetivos. Básicamente tenemos un total de 8, que es tiempo limitado para mensajes, lo que es decisión, generación de fuentes SQL automáticas, restricción de acceso, limitación de solicitudes, aquí los controles MAC, RBAC, los certificados digitales y finalmente el registro de acciones del embarque. Aquí tenemos una demostración del prototipo que básicamente se basa en ingresar el número de cédula y los certificados digitales. Es un video. Adelante. ¿Qué tendría? Bueno, aquí estamos viendo, aquí lo que estamos viendo es la asignación de un custodio, que básicamente se basa en ingresar el ID de la persona dentro del sistema, y esto se da siempre con una previa autorización del mismo. El siguiente también lo que podemos hacer es dar que el custodio puede modificar o eliminar los datos, y aquí se da igualmente con la aprobación del propietario en cuestión que lo designó. Y listo, ya vamos con las conclusiones y recomendaciones. Básicamente se logró implementar el mecanismo de control de acceso a los datos de acceso, de autenticación y autorización a los datos de información personal. Aquí estableciendo cumpliendo con los reglamentos del GDPR y del LOPD. El sistema también implementa los enfoques más de RBAC, asignando roles específicos y permisos según los niveles de confidencialidad, según lo que vimos bien. Y finalmente las recomendaciones es que se recomienda utilizar un servidor SMTP,
delicado debido a que nosotros realizamos las pruebas de carga y como existen limitaciones al usar Gmail, no se pudo realizar las pruebas como uno hubiera deseado. Y finalmente la incorporación de modelos basados en atributos, o sea, ABAC, en donde se van a completar los enfoques actuales de control de acceso, MAC y RBAC. Y listo, muchas gracias por su Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Es un tema interesantísimo, ¿no? Que nos interesa a todos, yo creo, ¿no? Y sobre eso yo quiero anticiparme con una pequeña pregunta, ¿no? Con una pequeña pregunta. Porque, claro, el modelo dice, ya clasifica y determina los riesgos con strike, qué sé yo. Pero yo he visto que cuando empezó a aplicarse esta ley aquí, cuando entró en vigencia, ¿no? Los bancos especialmente y otras empresas que mantienen datos personales nuestros nos ofrecían inclusive rifas, beneficios para que nosotros cedamos, ¿no es cierto?, esa privacidad. Pero bueno, ustedes que tienen experiencia en este proyecto, ¿es legal eso? Ya no es legal realizar ese tipo de sorteo. Yo puedo aceptar la oferta que me hicieron y decir sí, igual no podrían, ¿no es cierto?, cambiar esos atributos. Eso es debido porque, como fuimos leyendo todas las leyes, está la LOPD que se establece aquí en Ecuador, básicamente ahí nos dicen cómo se debe hacer la seguridad de los datos y la trazabilidad de los datos, así que sería legal. Pero el sistema de ustedes aquí, bueno, sabe también, porque ellos obviamente me ofrecen un beneficio y yo cedo los privilegios de privacidad y derecho, más bien dicho, de privacidad, tendrían que modificar manualmente, ¿no? Que para que Mafla no se aplican estos controles. Pues, ahorita ya no puedo, o sea, casi estoy desde las 7 de la mañana. Pseudo tendrían que cambiar solo para mí, de acuerdo a la información que yo sé. Claro, eso, lo que usted nos comenta, es dependiendo también de la persona. Es dependiendo, si usted Viéndole la cara. Muy bien. quiere acceder a esa información, Muchas gracias. si no. No, que no, ya han rendido todos los exámenes, ya no hay cómo preguntarles más, examinarles de esto. Si tienen alguna inquietud, obviamente, alguna pregunta, tenemos un par de